Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Muy buenos días, bienvenidos este viernes 20 de junio a su programa Análisis a Contralanza, donde revisamos los hechos más mediáticos y más importantes de la vida política del país en esta última semana, para poder profundizar sobre sus causas, sobre sus efectos, y para poder entender qué nos depara esas decisiones o esas omisiones o esos posibles actos que conmocionen al país en los próximos meses. Así que, como siempre, nos acompaña don Antonio Tramontana, a quien yo lo he denominado el oráculo, aunque es un oráculo que ha estado un poco perdido de sintonía en las últimas elecciones, ¿no? Pero ahora parece que regresa con fuerza, ha regresado recargado en estas últimas semanas. Buenos días. Muy Antonio. buenos días. Siempre los millennials algo tienen que decir. Yo soy de generación X, generación X. Peor generación X algo tienen que decir, porque si no, no podrían estar ahí. Pues. Usted es baby boomer, me imagino. Total y completamente de esa clasificación. Pero yo me siento más con experiencia que con todo, con mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha cautela, prudencia, mesura, tino. Pero, o sea, ¿sabiduría es sabiduría criolla o sabiduría...? No, mezcla de sabiduría criolla, la de la calle, la de la esquina. La de la calle, ¿cómo dicen? La calle, la del bar. Pero elegante, así. Calle, pero elegante, pero uno tiene que aprender que en la vida no todo lo que está escrito es verdad. O sea, llega un momento... Como al técnico de Barcelona, Segundo Castillo, le he dicho, a la calle, pero elegante. Bueno, lo sacaron de Barcelona. Pero ese es un caso excepcional de él. Uno todavía sigue en la brega y todavía sigue activo y dando candela cuando puede. Y no equivocándose, que es lo importante. Por último, equivocándome, pero aprendiendo. Pero muy pocas veces creo que me he equivocado en mis aciertos. Eso, bueno, vamos a ver. Sí. Y mire, aquí hay un tema que se ha venido, que no es un tema nuevo, pero es un tema que ha tomado una relevancia importante durante esta semana, porque se ha instalado el juicio a Jorge Glass y el señor Carlos Bernal por la reconstrucción de Manabí. Y dentro de las imágenes que ha salido, por producción, si nos puede poner, nosotros hicimos hasta un especial sobre quién es Jorge Glass, ¿no? Para muchas personas, muchos jóvenes que probablemente no lo recuerdan, ¿no? Son algunos años en el que en el 2018 me parece que él fue ya detenido, fue apresado, salió de la vicepresidencia y ha sido pues recurrente noticia por su estado físico, ¿no? Por su estado físico, por su estado psicológico. Ha tenido que ser sujeto a exámenes psicológicos para enfrentar este nuevo juicio, ¿no? Él ha tenido varios procesos, el uno es el de Odebrecht, el otro es el caso Sobornos, y ya está cerca de cumplir sus penas, ¿no? Ya está cerca de cumplir su pena de poder salir con prelibertad, me parece, no con prelibertad, sino ya cumpliendo absolutamente la pena. Ya había salido con prelibertad y como le pusieron un nuevo juicio, perdía en ese momento la condición de prelibertad. Ahí fue que se refugió en la Embajada de México y luego, pues, lo que conocemos, historia reciente, la incursión del gobierno ecuatoriano para sacarlo ahí cargado y lo mandaron a La Roca. Y si hay alguna pregunta, ¿no? Hay preguntas, hay gente, incluso críticos como Luis Eduardo Vivanco y María Josefa Coronel, gente que ha sido muy dura con el correísmo, que ya hablan de un poco de humanidad para Jorge Glass, un poco de humanidad por verlo en ese estado. ¿Usted cree que debe de ser visto con ojos más amables el señor Glass, o que el rigor de la justicia debe de ser implacable con él? Interesante el planteamiento, el rigor de la justicia implacable con él. Es decir, hasta dónde el rigor o el imperio de la ley tiene cobertura, yo creo, hasta el punto en que esa palabra del ser humano se vea disminuida. Creo que él psicológicamente algo tiene, no sé las dimensiones, hasta dónde llega,
Pero en todo caso, más allá de que haya el rigor de la justicia, haya la parte humana, es alguien que tiene que rendir cuentas, tiene una sentencia en firme, cumplirla, y creo yo que avanzar en esto de la reconstrucción de Manabí, que deja dudas, y dudas razonables, fíjese usted, en todo lo que el proceso que hoy por hoy vemos. O sea, y aquí, ¿a qué me refiero? Que no en balde si fueron 3.300 millones de dólares que se recaudaron, si mal no lo recuerdo, o menos de eso. Poco menos creo que fueron Sí, 2.000. poco menos, 2.000, que hayan sido 2.000. La pregunta es, ¿ya está todo eso invertido para el bienestar de muchos que se vieron afectados? No lo sé. Pero hay mucha tela que cortar y que se ventile en ese caso que hoy está abierto, porque el otro ya tiene una sentencia en firme, en el caso de Brecht. Ahora, eso no. Veamos un poco la parte, digamos, de justicia en el sentido de dónde está encarcelado Glass. A Glass lo han mandado a La Roca. A La Roca, que es una cárcel de extrema seguridad. Protección. De alta seguridad. Pero no necesariamente protección, porque ahí están de los más buscados y de los más perversos del país por crímenes violentos o crímenes relacionados al narcotráfico. Entonces, tenerlo ahí sí resultaría siendo un delito, digamos, contra la administración pública, no delitos violentos ni de carácter sexual, un delito contra la administración pública. ¿No resulta un poco excesivo? Para mí sí, le digo con total franqueza. Me parece que es exagerado que lo tengan en La Roca Glass. Me parece que es una cárcel demasiado dura para tener a una persona de ese perfil cuyo crimen, que no estoy diciendo que no haya cometido un delito, cometió un delito por el cual ha sido sentenciado. Pero tenerlo ahí al lado de asesinos, de sicarios, me parece que es una exageración y que eso obviamente se traduce y tiene una influencia sobre el estado físico y el estado anímico de cualquier individuo, de estar en un centro de reclusión de ese tipo. Cuando tienen a asesinos de mujeres, hay un famoso asesino de mujeres, de la femicida, señor, el que asesinó a Sharon, que lo tienen en la cárcel número 4. Entonces usted no tiene sindéresis, ¿no? No tiene entendimiento de que a un individuo que fue ex vicepresidente de la República, bien o mal, sentenciado por delitos contra la administración pública, lo tengan en la cárcel de máxima seguridad y al asesino de una mujer lo tengan en una cárcel de mínima seguridad como es la cárcel número 4. ¿Cree que eso es justo o ahí es donde la política se torna oscura? Digámoslo de esta manera, él es un ciudadano normal, pero que tiene una excepción dentro de las reglas del ciudadano normal. Ha ganado una elección. Por tanto, también, es verdad. Por tanto, él tiene tenido un cargo de representación dentro del Estado ecuatoriano y como vicepresidente sí coincido con usted que debería tener otro trato. Es decir, no pierde la condición, no se borra históricamente el hecho más allá de los delitos, de los atentados contra lo que usted llama la administración pública. Pero de todas formas sigue siendo un centro de atracción en su juzgamiento, es decir, en la forma y en el fondo de todo esto que venimos hablando. Pero lo que tenemos que ver al final de cuentas es si en este nuevo proceso, en este nuevo encauzamiento, qué grado de culpabilidad va a tener. Porque está directamente relacionado con lo que se viene. Ahora, que deba estar en otro lado, considero que sí, por el peso de lo que Eso es como cuando a un infractor de tránsito lo mandan a la penitenciaría o a alguien que debe una pensión alimenticia lo mandan a la penitenciaría aquí, que son cárceles terribles para gente que no es un criminal, ¿no? Alguien que tiene un accidente de tránsito no sale a matar, tiene un accidente, que puede tener sus lesiones, bueno, sí. En este caso, bueno, hubo un dolo, ¿no? En el caso de Glass, se demostró. Pero
¿Qué cree usted que pasa en la gente, no? Porque la gente se alegra, lo ve demacrado, hecho pedazos, y hay gente que celebra eso ahí en redes sociales y que tiene como que una sed de castigo brutal. ¿Qué opina usted? ¿Por qué está así la sociedad? ¿O siempre ha sido así la sociedad ecuatoriana? No, Un poco magnánima, digamos. No es que la sociedad sea magnánima. Usted también es malo de los que quieren que haya palo y... A ver, yo entiendo que uno tiene que ser magnánimo en la medida en lo que entienda uno con tino y prudencia y mesura, que son seres humanos que tienen cierta categoría y que, por supuesto, aquel que es execrable dentro de la vida de la vida de otros, sabe que tiene que tener el máximo rigor de castigo. Tampoco a pan y agua y a palo, pero hay que respetar siempre los principios humanos. No se olvide que todo esto aquí al final de cuentas hay un Comité Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, no es que digo que él está amparado en eso, sino que siempre hay que tener mucho cuidado porque las demandas al Estado ecuatoriano se pueden presentar. Y no solamente eso, sino que en el caso particular de la historia democrática del país, usted habrá visto ejemplos que son atroces y viles. Esas matanzas en la propia cárcel, o sea, me cae mal. Claro. Son entre ellos. Ahora bien, la población... No, pero en esas masacres carcelarias han asesinado... A Sansón y lo que no son. A los que son y los que no son. Gente que estuvo por alimentos, gente... contadores, me acuerdo de un caso famoso aquí, un contador de una suerte de estafa al ISPOL por parte de una empresa privada que le entregó unas obligaciones que nunca terminó de pagarlas, una cuestión así de un señor Goldstein que ya no está en el país, ¿no? Que se fue, pero que dejó un prejuicio y uno de sus contadores terminó detenido y asesinado en una de las matanzas. No era un hombre violento, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y estaba en grave. Una internación, no es que estaba ya no tenía sentencia en firme. Sí, encima, claro, pero lo peor de todo es que usted no está ni siquiera sentenciado, sino que tiene una prisión preventiva y puede tener un riesgo de que lo maten, es grave, ¿no? No, es gravísimo y todo va a terminar en demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente terminan. Porque es el Estado el que debe garantizar esa vida más allá de que está sentenciada y tiene que cumplir una condena. Pero creo que ahí es donde entramos en esa fase de que, nuevamente, orden, control, imperio de la ley, autoridad, institucionalidad. Creo que al final la consecuencia de esto es la institucionalidad y todo esto lo vemos muy afectado. Porque quiero o no, sientan jurisprudencias malas o malos precedentes. Y creo que estamos en un momento dado, pero tenemos tsunamis de todos estos precedentes. Tenemos terremotos de todos estos malos precedentes. Entonces, debe haber algo que establezca ecuanimidad. Hay que ser ecuánimes. Claro. Hay que ser ecuánime, o sea, ecuánime no significa que usted está dando a torcer las voluntades ni quebrando la ley, sino que en un momento determinado lo justo es lo justo, lo correcto es lo correcto. Si tiene razón y es verdad en cuanto a las cosas, debe ser aplicado. O sea, no es que vamos a decir, por venganza tú tienes que pagar la culpa, no. Y más que todo, sabe que uno en cierta edad ya sabe que esto es como un karma. En algún momento se paga, da la vuelta. Pero, por eso hay que actuar con justicia, ¿no? Porque no le regrese. Pero regresando al tema de Glass y reconstrucción que usted conciencia, justicia y conciencia, que es importante. Que mencionábamos el caso de reconstrucción, ¿no? Y esta posible nueva sentencia para Glass. Ahora, se lo acusa de haber utilizado fondos públicos, de haber priorizado obras que no eran esenciales para la reconstrucción de Manabí. Dentro de esas, el famoso Parque Las Vegas, un puerto en Crucita, la carretera, que es una suerte perimetral, la Manta Coliza, que llega va por varios cantones y llega al puerto de Manta. Y una obra también más en Esmeraldas, ¿no? Un centro no sé si un UPC o algún centro de ese tipo de asistencia ciudadana. Y bueno, resulta que suman $220 millones aproximadamente estas obras. Las obras están ahí, uno puede ir y visitarlas, existen.
El Parque Las Vegas es muy conocido en Puerto Viejo y la gente que va de otras provincias a Puerto Viejo normalmente visita el Parque Las Vegas, ¿no? Un sectario. Conozco menos la de Esmeraldas. Todas las otras obras las conozco. Es un Central Park, más o menos. Es un Central Park, ¿no? Que está bien, que le ha dado un lugar muy bonito de esparcimiento y de unión familiar a la gente de Puerto Viejo. Y ahora resulta que como no eran, porque ciertamente no existían, usted no puede hablar de reconstruir algo que no existía, que no estaba construido. Estas eran obras que caían en el concepto de reactivación económica. Es decir, hay obras que vamos a reconstruir, un edificio que se cayó o una tubería de agua potable que se rompió, eso sí es reconstrucción. Pero un puente que se cayó, eso sí es reconstrucción. Pero un parque que no existía, pues esa es construcción de cero, un proyecto nuevo, y se lo entendía que estaba atado a la reactivación económica. Resulta que ahí se entiende un peculado porque no se le dio prioridad. Y hay una serie de testigos que están en esa pelea. Y de toda la gente que se había acusado solamente ha quedado el señor Glass y el señor Bernal. Ahora, Manabí es de las provincias de donde el correísmo barre, ¿no? Con total independencia. ¿Usted cree que para el manabita este es un juicio justo? ¿Qué puede pensar el manabita, que es el que ve las obras, que las disfruta de alguna manera? ¿Cree que aceptan esto de aquí, que coinciden en que tienen que ser sancionados? Pensaría que no. Pensaría que el tiempo ha pasado, el tiempo permite juzgar las cosas y no lo verían de esa manera. Es decir, tomarían en cuenta ya como un hecho consumado, que esté el parque, que haya habido una situación como tal. Y lo que usted muy bien plantea es, ok, había una reconstrucción, muy bien, se hizo el parque, que no es reconstrucción, que es un paliativo para el momento emotivo que se vivía o el impacto del terremoto. Pero habría que juzgarlo si hubo sobreprecio. Claro, es que eso no se está entrando a juzgar. Ese es el detalle, o sea, ¿dónde está el delito? En el sobreprecio, porque lo otro es imaginario o no tiene fundamento. Discrecionalidad, ¿no? Hay una discreción, o sea, si bien es cierto que el terremoto impactó a Puerto Viejo, no es menos cierto que hay que reconstruir, sí, todo lo que sea infraestructura, pero no es menos cierto que en la parte emocional, en la parte psicológica, alivia que existe un parque, o sea, yo digo que, o sea, ¿dónde está la situación? ¿Cómo puedo juzgar eso dentro del delito? La única manera es que me demuestren que hubo un sobreprecio. Lo único. Claro, o un contrato dirigido. Es que primero que los contratos fueron a dedo porque estaban en emergencia. Pero eso lo permite la ley. Eso es completamente legal en emergencia. Cuando se declara una emergencia y un terremoto, pues es una emergencia absoluta, ¿no? Cuando hay una emergencia invernal, cuando hay una necesidad de contratar mucho más ágil que en una situación normal, pues, ¿no? Si se va a un puente, usted tiene que contratarlo enseguida. Si tiene fallas o tiene puntos que puedan ser reparados, entonces usted lo contrata con tiempo, ¿no? Hace un concurso, lanza, es lo normal, ¿no? O va a pavimentar una calle, bueno, la calle puede aguantar, no es que no funciona, no es que no pueden circular, pueden circular. Entonces, desde aquí se entendía que era una emergencia por ahí, está bien que se haya, o sea, era legal. Podemos incluso decir, ¿tiene sentido contratar en emergencia un parque? Probablemente no, porque se pudo haber hecho un concurso normal, porque no es algo como el agua potable o como un puente o algo que necesito de urgencia hacerlo. Pero indistintamente del criterio particular, eso no lo convierte ilegal, no lo convierte en delito, el que pueda haber existido un proceso de selección. Ahora, no han indicado que hay sobreprecios, pero sí que se dejaron de hacer obras, por ejemplo, más importantes como agua potable o como escuelas, en lugar de haber hecho estas de aquí. Pero ahí la pregunta es, ¿quién era la autoridad en ese momento? Y
¿acaso no estaba facultado para tener esa discreción y decir esto me parece bien, esto me parece mejor? ¿No debería ser simplemente una sanción política si es que lo hubiera en este caso? Pero es que debe haber existido un directorio ahí. Existía, el Comité de Reconstrucción era un cuerpo colegiado. Entonces todos debían estar de acuerdo. Debería, o sea, es más, todos votaron a favor de priorizar eso. Entonces, solamente está Glass y el otro, nada más. Me explico, o sea, Glass que tenía la representación y probablemente decidía y quien ejecutaba. Y el resto que debió, entonces las actas deben decir, estábamos todos de acuerdo, entonces todos estuvieran involucrados pues, en un momento determinado. Correcto. Porque no es que existían dos personajes nada más, ahí existían un comité. Entonces ese comité que debe haber sido interinstitucional, todos debieron haber dicho... Ahí estaban alcaldes, prefectos de las dos provincias afectadas. Entonces así se manejaba y así funcionaba. Ahora, para ir concluyendo este tema de Glass, hay gente que habla que le den un indulto, que ya se cierre esta etapa. Creo que es de él y Carlos Bernal, si no y me Carlos equivoco. Pareja, no. O sea, y Carlos Pareja ya no porque sé. Carlos Bernal no está, creo que en el país, ¿no? No. Pero solamente los únicos que están todavía en prisión son Glass y Carlos Pareja Yanusel. Sí. Todos los demás han salido, han cumplido sus penas, lo que sea. Otros están prófugos, ¿no? ¿Usted cree que Glass debería recibir un indulto? El indulto lo recibe del presidente de la República, que es lo que... Claro, sí, pero si usted podría... Lo pensaría realmente. ¿Usted lo pensaría? Sí, porque, a ver, es una facultad política presidencial. Pero el presidente no lo va a hacer nunca. Ya, entonces, sí, claro, el actual mandatario no. Ahora, cuando usted aplica indulto y cuando no aplica indulto, yo creo que es político, porque le voy a explicar por qué. Porque en el caso del exmandatario Correa, él sí sigue teniendo y tendrá hasta la infinidad, hasta que esté vivo, ¿verdad? Recursos de revisión. No se terminan nunca dentro de su juicio. Y en el caso de él, en particular, es un caso en el que si yo estuviera investido de presidente de la República, sí lo indultaría. ¿A Correa? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya no podría nunca más entrar en elección popular porque el delito no prescribe, el delito queda tipificado, se perdona la pena. ¿Me explico? O sea, si hay tanta animadversión hacia él, si existe tanta animadversión, si es un rival político como lo consideran muchos, entonces apliquen lo que es de conocimiento de... A lo que yo me refiero es, sí, la lógica política, sí, el sentido común político me dice, este es un competidor, este es un rival serio. Yo ahí sí considero que utilizaría la herramienta del indulto para decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, pues, o sea, ahora sí, indultado, ¿sabes qué? No hay revisión, no hay recursos, no hay nada. Pero son decisiones que intrínsecamente usted coge lo legal y coge lo político. Y uno de los dos va a pesar, porque es una parte política de mucho criterio, razonamiento para tomar decisiones de ese tipo. Porque en la política usted sabe que hay asuntos que a veces, como usted muy bien dice, son oscuros, pero hay que ponerle de vez en cuando la vela para que haya claridad. Pero cada quien, de acuerdo a su condición, toma las decisiones apropiadas y correctas. Claro, evidentemente, pero yo veo difícil una situación así. Creo que también es difícil yo creo que Glass, lo más probable es que sea sentenciado. No creo que ese juicio me parece bastante complejo por todas estas situaciones que hay, ¿no? De la discrecionalidad de la autoridad en el momento de escoger una obra pública. Que haya un escarnio, está bien. Lo que sí es delicado es lo que usted mencionaba, si se llegase a encontrar sobreprecios o, por ejemplo, una de las evidencias que presentaba ayer la Fiscalía era justamente que una empresa relacionada al señor Bernal tuvo contratos o subcontratos con una de las ganadoras
una de las que se le dio una de las obras, ¿no? Con Concermín, que hizo la manta Colisa. Y a este Concermín subcontrató a una empresa del señor Bernal, lo cual pues es un evidente conflicto de interés y un posible tráfico de influencia, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, contrata a esta empresa, pero asegúrate que me subcontratan acá. Entonces, ahí sí hay un tema mucho más delicado que el haber escogido una obra, porque también mucho de lo que se habla es de que al necesitar en un terremoto reactivar la economía, contratar gente, tener gente limpiando, operando, significaba ingresos, ¿no? Y un flujo de dinero que permitía ir levantando un poco del desastre que existía. Entonces, tema complejo. Yo creo que al final del día, igual pase lo que pase, va a ser sentenciado. Ahora veremos, pues, si luego hay la magnanimidad que usted dice que podría haber, pero por razones políticas, no por realmente, digamos, humanas. Es decir, mire, el espíritu de la ley es el espíritu de la ley. Creo que es noble en cuanto al espíritu de la ley. ¿Sabe dónde está el problema? ¿Quién aplica la ley? Y claro, por eso mucha gente dice, acepta la ley de inteligencia, ¿no? Y dicen que el problema es quién la aplica. Eso yo creo que es justamente la idea del imperio de la ley, es que no haya esta posibilidad de que cualquiera, por más de que sus intenciones sean buenas o malas, atropellen o exageren o abusen. Entonces, al final del día, ¿qué queremos? ¿Un Estado de leyes o un Estado de personas, de individuos que se sienten en algún momento con la calidad moral, ¿no? O sea, un rey justo. Yo creo que usted es medio monárquico, por eso quiere un rey justo. Usted es príncipe, entonces entra dentro de esa monarquía también. Yo soy un burgués, No, es que la certeza moral va más allá de la evidencia y de la opinión. O sea, la certeza moral es aquella que usted muy bien plantea. El espíritu de la ley marca el derrotero. La aplicación de las personas en el sentido de justicia y conciencia es la que hace que ese imperio de la ley, ese rigor de la ley, sea incrementable. Y sobre eso, usted sabe muy bien que hay que caminar derechito y recto. Bueno, Oráculo, yo sé que usted normalmente hace predicciones electorales, pero en esta predicción judicial, ¿lo sentencian o no a Glass? Yo sí creo que lo van a sentenciar, definitivamente. Algo ha de haber que va a ser evidencia. O sea, no se olvide que la evidencia es parte del delito flagrante, ¿verdad? Y por acá está el argumento y en el medio está la certeza moral para llegar justamente al juzgamiento. Muy grave, sería muy difícil. Hay que ver qué termina de argumentar, qué termina de demostrar la Fiscalía para tener más elementos, pero si es simplemente el haber escogido una obra u otra, eso podría generar un gran efecto en la administración pública en lo posterior, porque cualquier persona podría ser mañana de alguna manera observada penalmente por las decisiones que toma en cuanto a obra pública en su cantón, en su provincia, en el país. ¿Siente jurisprudencia? O sea, sería muy grave que alguien venga y diga, a mí me pareció que debiste haber hecho esto y no lo de acá. Se pierde la potestad y la facultad de la autoridad que ha sido escogida, ¿no? Sea por elección o por designación. Pero bueno, nos vamos al primer corte y seguimos con este programa, con ese última predicción del oráculo. Regresamos. El 181 ya te respondía por teléfono. Ahora también lo hará por WhatsApp, web municipal, redes sociales o formularios inteligentes. Unificamos Alcaldía Responde y el 181 para dar paso al C5. Ahora, desde Segura EP se podrá receptar solicitudes de documentos oficiales, inscripciones, información de servicios municipales, entre otros. Todo esto es posible gracias a la plataforma tecnológica eGov.GYE. 181 Responde. Distintos canales, una sola misión. Servirte mejor.
En cada rincón del Guayas, el futuro se entrena, con esfuerzo, con disciplina y con sueños gigantes. La Prefectura Ciudadana del Guayas impulsa 30 escuelas de fútbol en los 25 cantones, formando a más de 6.000 jóvenes con valores, pasión y propósito. Hoy damos un paso más allá. Nos aliamos con Juventus Academy Ecuador para llevar el talento guayasense al siguiente nivel. Entrenamiento de élite, valores compartidos, oportunidades internacionales y una nueva camiseta que representa todo eso. Hoy la vestimos por primera vez. Bueno, seguimos en este programa, Antonio. Vamos ahora a analizar a este señor Peña. Vamos a darle un ratito al asambleísta Peña, que se ha hecho famoso ya era famoso en TikTok. Ahora, después subió, había unas expectativas interesantes de ver qué pasaba con él dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana. Resulta que comenzó a sonar de que se iba, de que lo llevaban a la bancada de ADN. Al final del día termina siendo expulsado, me parece que de la bancada oficial, de la bancada correísta. No se suma a ADN, no ha dicho que se suma, digo que se queda como un asambleísta independiente. Y resulta que ha apoyado las leyes que han recibido más críticas por parte del correísmo y por parte de algunas, digamos que observadores independientes o políticos independientes o medios de comunicación, en el sentido de que podría existir abusos tanto a la ley de solidaridad, la verdad, la ley de carácter económico urgente, que entró con esta posibilidad de allanamiento sin orden judicial, con esta posibilidad de que el presidente disponga de recursos en la manera, tome las medidas económicas que considere pertinentes dentro del ámbito del conflicto armado interno, y algunas otras potestades. Y por el otro lado, el indulto anticipado, ¿no? Que ha sido muy cuestionado, ¿no? Muy cuestionado, y que ahora incluso ha llevado a una posible redacción, a una nueva redacción o corrección de la ley, porque ya los militares involucrados en el secuestro y asesinato de los jóvenes de las Malvinas han solicitado un habeas corpus, justamente pegándose a la ley de solidaridad. Lo que dice la nueva ley de solidaridad es que no podrán ser detenidos, no podrán ser apresados, mientras si estaban cumpliendo actividades dentro del conflicto armado interno. Entonces, justamente un problema ahí también de quererse aprovechar tal vez de un error y falta de prolijidad en la redacción. La ley de inteligencia, ¿no? Con el tema de las interceptaciones y las escuchas sin orden judicial. Y resulta que ayer le preguntaron, pongamos el video para escucharlo. Claro, el señor Peña termina votando a favor de estas leyes, lo cual al final del día es ya su derecho, ¿no? Como asambleísta se separó, hay unas críticas justamente a la posibilidad de los camisetazos, a la falta de sanción, ¿no? La única sanción que hay es la sanción moral. No sé si a la gente le importa mucho la sanción moral o no, pero no hay ningún otro tipo de sanción dentro de la Asamblea por cambiarse. Me avisas cuando lo tengas. Y resulta que ahora el hombre ha hecho unas declaraciones que causaron ayer conmoción por la gravedad o lo que quiso, tal vez en un exceso de honestidad, dice, y con bastante sorpresa tomó la gente, y le han dado, pero para el santo y la limosna, ¿no? Todo ha sido muy criticado en las redes sociales. ¿Qué opina usted? ¿Qué le puedo decir? Que el señor Peña, en este caso el asambleísta, el abogado Peña, tiene la particularidad de algo interesante. Es la primera vez que, siendo independiente, su voto es muy decisivo en decisiones. Si se ha fijado en que el mantener esa independencia hace que
o pese del lado oficial o pese del otro lado. Pero me parece que la jugada de él, de la independencia, o el posicionamiento que él quiere vender, o que ya está vendido, es interesante. Claro, ya soy independiente, pero tengo que cuidar aquello que deba decir siempre y cuando no cause daño en la opinión pública, que eso es otra cosa. Una cosa es la posición y otra cosa es la imagen de él al comunicar ciertos derroteros en cuanto a lo que usted está diciendo. Pero en todo caso, a mi modo de entender, él cree que está haciendo lo correcto. A ver, póngalo para escucharlo bien. Nosotros estamos aquí para dar resultados a la gente, no solo como abogado. Si a mí me preguntas como abogado, yo te voy a dar mi criterio, no cumple y es complicado meterlo aquí, no se podría. Como abogado yo tengo clarísimos los conceptos jurídicos, pero como político tenemos que darle resultados a la gente, porque al final en la calle eso es lo que nos reclaman. Pero como abogado usted sabe que se va a violar la Constitución al darle facultades extraordinarias al presidente para que pueda disolver a través de un decreto cualquier empresa que fue creada por una ley. El Ejecutivo tendrá que darle respuestas a la gente y tendrá que hacer con las herramientas que se le da lo correcto. Si no lo hace, será castigado en las urnas y será también, en su momento, tendrá que rendirle cuentas a la Asamblea. El asunto es que el deber ser, ¿cuál es el deber ser de un asambleísta? Cumplir con el pedido popular de a veces extralimitarse en el derecho. No creo. O no creo. Guiar un poco, ¿no? Guiar un poco a esa gente que lo sigue, a sus representados. O sea, sumar. Para decirle, esto de aquí, por aquí no podemos caminar, señores. Pues yo sé que quieren caminar por aquí, pero por aquí no es la vía. Independientemente de que usted tiene un plan de trabajo, hay cuestiones que son ya genéricas, lo que usted muy bien traza. Es decir, yo no me puedo desviar de lo que es el derecho. Yo no me puedo desviar de lo que es el derecho. Yo sí tengo que elaborar leyes justas, correctas y aplicables, pero tengo que tener clarísimo que la otra misión es fiscalizar. Ahora, como soy elegido popularmente, entro a un paraninfo, que todos son políticos porque son elegidos por elección o mandato popular, puedo mover la cintura para hacer cuestiones que no están dentro de lo que puede decirse está la ética y la moral y la razón y la verdad. Caso concreto, la destitución del abogado Abdalá Bucaram en la presidencia de la República en un congreso. Entonces no estaba escrito en ningún lado que podía ser destituido por la razón. Entonces eso de ahí son precedentes. Pero le hacen daño al país. O sea, todos son precedentes de justificar los actos que me parecen correctos, pero que están fuera de la ley. Y es casi también bajo un razonamiento de decir, si la ley me forza a hacer algo que no se adecua a la realidad, entonces no debería de, indistintamente de lo que dice la ley, que se sobreponga la justicia, ¿no? La justicia entendiendo de que la ley no necesariamente es justa. La ley puede ser hecha a conveniencia. Como una ley de comunicación, por ejemplo. Era un documento legal en el gobierno nacional, en el país. Identificaron que era altamente injusta. ¿No, verdad? Sentido político. Ahí había un sentido político. Totalmente disfrazado. Entonces, debemos de a veces pensar, como verdad, decir, si esto es inconstitucional, igual lo hago. Por más de que voy a votar por una ley sabiendo de que esto es inconstitucional. ¿Es eso correcto para un legislador? O simplemente, claro, lo que dice si es que debo de reformarlo. Claro, si lo reforma para que sea constitucional, ok, pues está muy bien. Deja de ser, cambia su estado. Pero si sigue siendo inconstitucional y simplemente para darle resultados a la gente votamos, entonces como que afecta mucho a la concepción de un Estado de Derecho, sino simplemente todo se vuelve político, todo se vuelve por el estado de ánimo, ¿no? O sea, legislemos de acuerdo al estado de ánimo. Y a la conveniencia. Y a la conveniencia, y no
de acuerdo a la Constitución, que teóricamente es esta carta que nos protege, ¿no? Y que pone un marco legal para que la gente sepa a qué atenerse y para defender ciertos derechos individuales, como la privacidad, por ejemplo, que se ven afectados con ciertas leyes. Entonces, ¿qué preferimos, no? O sea, pero creo que esta es una marca del tiempo, ¿no? De que preferimos ajustarnos y complacer, ¿no? ¿Verdad? A guiar y explicar, ¿no? O sea, me parece que el político actual prefiere complacer a la gente en sus desvaríos y en sus necesidades y expectativas completamente ilusas o exageradas, más que guiarlos y decirles, no, esto aquí debemos de hacerlo. Y hay una diferencia con los políticos de antaño, o sea, de que eran más bien guías y líderes en ese sentido, que simplemente representantes, ¿no? Acaba de decir algo el antaño, ahí es cuando usted dice, bueno, la crianza, los principios y valores, ¿dónde están? Y si hablamos ya en términos constitucionales, prácticamente usted tiene un camino bien marcado, o sea, no puede salirse, porque de lo contrario, la ganancia de hoy es la derrota del mañana. Porque aquí hay una Corte Constitucional que sabrá revisar esto de aquí y decir, ok, mediante un fallo, equivocado, señores, o sea, y no es o sea, el pan para hoy día, que no sea el hambre de mañana, pues. Correcto. O sea, para resumirlo, el pan de hoy día que no sea el hambre de mañana. Entonces, bajo condiciones de esta naturaleza y bajo el aspecto de la vocación política, no hay que confundir sentimientos, pues, en todo caso. O sea, yo porque soy amarillo, porque soy azul, morado, lo que sea, verde, tengo que hacer las cosas de esta manera. No necesariamente porque usted tiene el criterio formado, pues. Y ahí está, porque ha tenido una trayectoria de vida, no conoce mucho de leyes, otros más, otros menos que otros más. Pero usted tiene asesores, pues. No, pero aquí sí conoce de leyes. Lo que pasa es que está pero igual, algo no conoce. Pues está intentando justificar lo que hace. Porque si él mismo dice, como abogado sé que esto aquí no está bien. Entonces, luego dice, pero como político debo de tratarlo de otra forma. O sea, no es que no conoce. Aquí hay un tema de decir, prefiero adecuarme, ¿no, verdad? Y darle a la gente lo que pide, en lugar de ser estricto con el procedimiento y con las reglas del juego y con las normas jurídicas vigentes. Entonces, eso es delicado, ¿no? Porque uno después puede decir, claro, todos estaríamos de acuerdo en que ahora hay una gran crítica a los jueces por todo lo que ha pasado, por estos últimos casos que han liberado gente, que les han dado medidas sustitutivas a la prisión preventiva, gente vinculada a crímenes execrables. Y obviamente la gente quiere poco más y que los metan presos a esta gente. Pero hay un proceso que continuar. Entonces, si quisiéramos complacer a las masas, digamos, vaya y métalo preso al juez y al fiscal que dejaron ir libre a este individuo que terminó relacionado con el asesinato de la comerciante asiática en Guayaquil y con otros ciudadanos más. Entonces, ¿cuál sería la reacción popular? Línchelo, métalo preso. O sea, y eso es lo que teóricamente el político está llamado a decir. Pero un momento. Claro. Aquí así no es. ¿Verdad? Hay un Estado de Derecho, tenemos que hacer las cosas bien. No significa que no las hagamos, sino que tenemos que seguir el proceso. Correcto. Esa es la gran preocupación, de decir, si la gente quisiera que regresemos a la pena de muerte. Hay muchos y eso lo trataremos en el siguiente segmento, traten a los jóvenes, a los adolescentes como adultos en el tema penal. Pero ¿tiene sentido eso con nuestra Constitución, con los tratados que hemos firmado? Entonces, eso es lo que me preocupa, el político en sí actual. Usted que ha tratado con gente de la vieja guardia, de la nueva guardia y los new kids on the block, como usted lo dice. ¿Cuál es el cambio conceptual en esos políticos? A ver, no pueden tener el conocimiento del cual estamos hablando, en verdad. Pero si usted le argumenta, le fundamenta y le da a entender que hay cosas que no se pueden hacer,
ya es cuestión de ellos. Porque ¿cuál es la labor de la parte estratégica, la labor del consultor? Si uno conoce, evidentemente que no tiene que callarse, sino que situar las cosas como deben ser en un contexto. No porque usted quiera mañana ganar una campaña electoral, va a decir me voy con un narcotraficante porque tiene el dinero, porque tiene las condiciones y yo lo hago ganar. Tampoco es así, porque viene mi criterio en ese sentido y mis principios y mis valores. Pero este planteamiento que lo estamos poniendo sobre la mesa un poco va hacia la historia. Cuando se juzgó a Cristo que vaya a la cruz, si usted se pone a ver, correcto, la decisión fue popular y la toma Pilato lavándose las manos diciendo yo no tengo nada que ver aquí. Entonces, tampoco es así el juzgamiento, pues. O sea, porque hay una mayoría, pero yo tengo autoridad. Ahí viene el hecho, orden, control, autoridad, rigor de la ley. Yo tengo que hacerla prevalecer, pues. Sea por designación o por elección. O sea, tengo que hacer respetar los debidos procesos que están enmarcados constitucionales y en derecho. No me puedo salir de ese cauce, porque si me salgo de ese cauce yo creo que cualquier cosa pues, usted puede evidenciarla, que en un momento determinado puede determinar inclusive sobre la vida de alguien que es inocente. Y en ese criterio, y bajo ese criterio tomo un ejemplo de algo que el día lunes de esta semana justamente el Expreso lo sacó y yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo. Los jurados dentro de los tribunales. O sea, para mí el jurado, hoy por hoy, dentro de un proceso, un causamiento de condena o de sentencia, con un juez y acusación fiscal, debe tener un jurado. ¿Por qué debe tener un jurado? Porque para que exista el jurado debe haber los principios básicos. Debe estar la academia con una representación para argumentarla a este jurado. Y debe estar los gremios de abogados como pilares básicos, sea que roten, sea que sean de distinta concepción y aplicación. Pero el jurado no es que va a dictaminar la sentencia, solo lo que va a decir es inocente o culpable. Señor juez, aplique la ley. Pero si no tenemos esto que está en el sistema anglosajón, ¿sabe qué? Este señor juez o este fiscal puede hacer lo que le da la gana. Me va a decir, pero esto va a ser más costoso. Pero es que todo tiene que tener un costo, pues evidentemente. Aquí las cosas no son gratis, pues la democracia no es que es gratuita. Correcto. Y estos señores habrá que ponerles una dieta, pero serán elegidos de alguna manera. Aquí aquellos que se inscriban no necesariamente tienen que ser abogados. Pero para juzgar las cosas llega un momento que usted puede tener todo el criterio y el conocimiento, pero no necesariamente es absoluto. No necesariamente, porque usted tiene que oír siempre opiniones. Aquí estamos escuchando opiniones, aquí estamos escuchando argumentos, aquí estamos viendo aplicaciones. Y, en el final de cuentas, el enriquecerse para decir, este es mi criterio, esta es mi opinión, este es lo que yo considero. Usted tiene que tener las puertas abiertas, no es dueño de la verdad absoluta. Y esto que está planteando es exactamente lo que estamos viviendo. Es exactamente eso. Bueno, ¿cuándo lo vamos a cambiar? Y en buena hora, yo creo que haya salido el Expreso a través del Conde de Montecristo en ese artículo, porque siempre ha sido, ¿sabe qué? Algo que lo tengo en mente, que lo debo perfeccionar o que lo debo plantear, porque es una verdad que tenemos que imponerla. De lo contrario, metástasis, purga, pantalla, pandemia y ahora narcotentáculos. Terrible, claro, algo que definitivamente en la justicia no está funcionando. No es que no puede funcionar, ¿sabe por qué? Por los famosos poderes que tenemos. Ejecutivo, que es elección popular. Legislativo o asambleísta, que es elección popular. Y justicia, que no es elección popular, como casos mexicanos que sí se eligen, pero que son un gobierno aparte. Ahora comenzaron y mire cómo ha resultado, ¿no? Una ex abogada del Chapo Guzmán ahora va a ser jueza, ¿no? Exactamente, entonces en el mundo los ejemplos están. Muy bien, vamos con este segundo corte y regresamos al último segmento de este programa.
El 181 ya te respondía por teléfono. Ahora también lo hará por WhatsApp, web municipal, redes sociales o formularios inteligentes. Unificamos Alcaldía Responde y el 181 para dar paso al C5. Ahora, desde Segura EP se podrá receptar solicitudes de documentos oficiales, inscripciones, información de servicios municipales, entre otros. Todo esto es posible gracias a la plataforma tecnológica eGov.GYE. 181 Responde. Distintos canales, una sola misión: servirte mejor. En cada rincón del Guayas, el futuro se entrena, con esfuerzo, con disciplina y con sueños gigantes. La Prefectura Ciudadana del Guayas impulsa 30 escuelas de fútbol en los 25 cantones, formando a más de 6.000 jóvenes con valores, pasión y propósito. Hoy damos un paso más allá. Nos aliamos con Juventus Academy Ecuador para llevar el talento guayasense al siguiente nivel. Entrenamiento de élite, valores compartidos, oportunidades internacionales y una nueva camiseta que representa todo eso. Hoy la vestimos por primera vez. Hemos regresado a esta última parte donde quiero tratar un tema de manera conjunta, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita en el país es una gran crisis de seguridad que se manifiesta no solamente en la cantidad de asesinatos, sino también en estas extorsiones, ¿no? Las vacunas, los secuestros. Vemos cómo hay videos casi todos los días, todas las semanas, de gente que es secuestrada. Algunos se hacen públicos, otros no. Algunos los resuelve la UNACE, otros no. Hay muchos que no se denuncian y que uno conoce es por cercanía a personas. Y por un lado está el gobierno intentando, en eso sí hay que reconocer que está buscando la forma de resolver este problema. Y por eso ha puesto leyes que para algunas personas, incluido yo, las considero más que complejas, con muchísimo riesgo de poder ser susceptible de abusos. Y por eso ahí la mesura y la efectividad. Porque si queremos tener resultados, obviamente debemos de darle las herramientas al Ministerio del Interior, a la policía, al sistema de inteligencia, para que puedan actuar mejor, ¿no? Entonces, digamos, aquí están estas herramientas: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia. La gente esperaría un resultado en el futuro, ¿no, verdad? ¿En cuánto tiempo? Y sale Human Rights Watch ayer, conocida institución en defensa de los derechos humanos, en los cuales hace una gran aseveración final, ¿no? Que el Ecuador los ecuatorianos no deberían de renunciar a los derechos humanos por seguridad, que no hay un intercambio ahí. Digo, yo renuncio a derechos humanos para tener más seguridad, que eso no debería de ser un intercambio, ¿no es verdad? Porque eso es lo que se cree que va a pasar con la implementación de estas leyes, con la ejecución de estas leyes. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se pondera más? ¿Usted cree que hay realmente una contradicción de que estamos renunciando a ciertos derechos humanos en este momento para poder tener más seguridad? Y si es así, si vale la pena, ¿qué tanto vale la pena? Es un tema controversial, muy profundo, que mi forma de pensar hoy por hoy, más allá de que los tratados, en este caso el de derechos humanos, son están por encima de la Constitución, la única manera de discernir cómo voy a actuar es considerar en consulta popular hasta dónde pueden intervenir los derechos humanos, que lo decide la población. Si la población decide que hay acápites entre los cuales el derecho humano prevalece o no prevalece, con eso sabe que entro a actuar para yo no ser, en este caso,
tan dirimente de algo que se me puede escapar y por tener un tratado internacional de derechos humanos, a la final no pueda actuar, porque en todo esto que estamos viviendo creo yo que hay un enraizamiento y no sabría decirle si hay una metástasis o hay un cáncer o hay una mezcla de cáncer con COVID en lo que se refiere a lo que es mafias, cárteles, pandillas, sicariato, delincuencia, narcotráfico, etcétera, 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 que ha copado todas las instancias de la institucionalidad y del Estado ecuatoriano. Entonces, con esa premisa general y en la cual hay fuerzas del orden que tienen que actuar, creo yo que debemos tomar esa determinación sobre la base, inclusive, de que la gente, ¿qué pasa si la población decide que exista la pena de muerte? Habrá que instruirla. O si decide la condena perpetua para aquellos que son sicarios, para aquellos que practican terrorismo, para aquellos que están en prácticas irregulares, beligerantes, y que afectan al Estado, a los gobiernos, a los civiles, a las instituciones, a todo lo que pueda hacer, inclusive que esto que usted muy bien dice, el secuestro, la extorsión, que para mí es una forma de delinquir gravísima. No, y que está afectando a los comercios de manera terrible, ¿no? De una manera muy, muy dura. Desalienta el emprendimiento, ¿no? Pensar de que uno pone una pequeña tienda o pone algún negocio y viene alguien, le toca la puerta, a mí me tienes que dar parte de tus ganancias, ¿a cuenta de qué? Pues entonces promueve que la gente se desanime, que la gente delinca o que la gente emigre. Entonces realmente es algo que se ha descontrolado y que ante esta situación de que los jueces dan, las estadísticas son claras, y esto no es un problema reciente, este es un problema que se ha venido denunciando con muchos años atrás. Sí. Que salen los delincuentes con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, porque no han sido sentenciados a pesar de estar vinculados e investigados por otro tipo de delitos violentos, ¿no? ¿Verdad? Y delitos o delitos sexuales o delitos de violencia, ¿no? Entonces, la gente tiene que el problema es que estamos como contra el tiempo, ¿no? Necesitamos ya acciones urgentes y que esto comience a controlarse. Pero de ahí la herramienta legal, ¿no? Ahorita hay unas herramientas legales que mientras la Corte Constitucional no diga que está mal, ahí está, ¿no es verdad? Y que hay muchos juristas de muchísimo peso. Escuchaba un señor Encalada que mencionaba así, en qué otros países democráticos hay una ley que permita interceptar llamadas telefónicas o correspondencia. Estados Unidos. Sin orden judicial, no. No, Estados Unidos, la NSA sí. No, bueno, no lo sé, pero sí, sin orden judicial. Después de lo que pasó con la Torre sin orden judicial, claro, pero a ver, ahí hay una diferencia. Ese es el Patriot Act, que creo que... Sí, así es. No, pero no sé si siga vigente en este momento. Sigue vigente. No sé si sigue vigente. En todo caso, una de las herramientas que se le da, ¿no?, es toda esta capacidad de tener inteligencia, de hacer espionaje a grupos delincuenciales. La capacidad de decomisar, no es otra de las cosas, de bienes del narcotráfico antes de que haya una sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces lo que hace es poner a disposición del Estado inmediatamente esos bienes. Lo cual suena bien siempre y cuando no haya abusos, ¿no? O sea, ¿cómo se controlan esos abusos? Ahora, ¿cuánto tiempo habrá que darle a estas leyes y al gobierno para ver si es que realmente tuvieron efectividad o no? 6 meses, 1 año. ¿Cuánto? No pueden ser tampoco leyes para la vida democrática perpetua del Ecuador, porque teóricamente las estamos poniendo para desbancar a estas organizaciones. Y si aún siguen siendo insuficientes o no tienen la capacidad de corregir este problema, entonces sí se pueden volver en, digamos, unas barbaridades jurídicas, tenerlas al infinito, pues no tenerlas a perpetuidad. Entonces, ¿cuánto tiempo cree que después de la aprobación de estas leyes
hay que darle al gobierno para que muestre resultados reales a nivel de seguridad? Yo diría que los resultados tienen que verse y en un momento determinado el tiempo no es el problema. No, el tiempo es el problema. No, el tiempo no va a ser problema, le voy a decir por qué, porque el resultado tiene que ser eficaz y eficiente. Leía, si no me llego a equivocar, no sé si haya visto de un Instituto de Economía y Paz, que el costo de seguridad por persona en el Ecuador es de $1.500 y que de las recaudaciones que fueron el año pasado, $1.300 millones en cuanto a la aplicación del IVA, solamente se han consumido 1.040. Pero el impacto de la seguridad, con tal cual ellos lo calificaban y lo clasificaban, era sobre el PIB $19.000 millones. Entonces, cuando uno ve cifras, y le voy a enviar eso de ahí muy interesante, de un instituto que está localizado en Nueva Zelanda, usted dice, esto es una cosa demasiado gigante, porque ya está prácticamente con datos y cifras aparentemente referenciales, pero le da un derrotero. Y bien, si ese es el derrotero de la realidad del Ecuador, y en esto no se ve una eficiencia para disminuir todo esto de aquí, creo yo que al final de cuentas, ese famoso tiempo sí debe tener un límite. ¿Por qué? Porque no todos los gobiernos son iguales. De la noche a la mañana falla esas fuerzas del orden porque no tienen instrumentación, porque no tienen recursos en aplicar con eficiencia el combate a los GDO, queda en otras manos. Si esto es como que fuera un reloj, ¿verdad? O sea, el péndulo de un reloj. Para acá, hoy día, para acá, mañana. Entonces, ahí creo yo que hay que tener ajustes necesarios y suficientes, porque esto no puede quedar a libre albedrío. A libre albedrío. A mí me parece que obviamente deberían de haber, tal vez el gobierno no lo ha comunicado, pero sí debe de existir, como en cualquier estrategia, debe de haber plazos, ¿no? Hay plazos para lograr ciertos objetivos. Entonces me propongo, para el primer semestre del año no se ha logrado reducir la violencia, es más bien, podría terminar siendo el segundo año más violento de los últimos 10 años, perdón, o el primer año más violento, incluso peor que el 2023. Entonces, si las cifras no están acompañando todos los esfuerzos y ahora se dan estas herramientas, habrá que ver cómo termina este segundo semestre, ¿no? Que entraríamos ya en julio de este año, y ver si se logra realmente contener, por lo menos no disminuir, pero sí contener. Lo segundo es que yo veo que todavía hay mucha discusión de temas minúsculos y domésticos. Por ejemplo, lo de las camionetas. Que sí, que Guayaquil, la gobernadora saliendo a decir que Guayaquil, las camionetas que da Guayaquil dependen del estado de ánimo del alcalde, y que si el alcalde está de buen genio, entonces las manda, y si está de mal genio, no las manda. Y yo no sé si eso sea verdad o no. Yo no sé si sea verdad o no. Lo que sí me parece ridículo es que estemos discutiendo por camionetas. O sea, que con toda la plata que tiene el Estado no pueda gastar $5 millones en camionetas para la ciudad de Guayaquil. O sea, me parece que es decir, no tenemos la voluntad de ni siquiera invertir un poco. Porque la crítica de la gobernadora debería ir a decir, nosotros estamos pidiendo que el Ministerio del Interior tenga recursos para comprar los equipos y le dé agua a Guayas, todas las herramientas necesarias, y no depender de ningún gobierno municipal, porque no es su competencia y porque tenemos tanta urgencia de solucionarlo que vamos a hacerlo solos. Para eso hemos subido un impuesto, para eso estamos cobrándole más plata a la gente. Guayas entrega cerca de $6.000 millones al año en impuestos, en IVA, en renta, en ICE, en ISD, en todos esos impuestos que se van a Quito. Y debería regresar en bienes y servicios. Y que estemos petardeando unas camionetas, me parece que así no podemos ganar nunca una guerra, cuando aquí no pueden comprar camionetas y están pidiéndoselas a ver si se las donan o no se las donan. Me parece que cuando ya hay esa mentalidad, es que cuando el otro tiene capacidad y no le da miedo, me refiero a los grupos de delincuencia organizada, no tienen medio de meter la plata que quieran
en cualquier tipo de emprendimiento delincuencial que tengan, ¿no? Es decir, hay alguien que está mermando a alguien. Porque esta delincuencia de la extorsión, del chantaje, merma a alguien, le quita algo a alguien. Y aparte que le quita, le merma, sigue operando. O sea, se extiende más. Y llegará un momento que no sé hasta dónde van a llegar. O sea, ahí no hay límite. Si usted se pone a ver, el chantaje, la extorsión, el secuestro, el pago de una vacuna, no tiene límite. ¿Cómo usted controla? Decían en un momento determinado que en un sector de la bahía les habían advertido y habían cerrado porque ya no puede usted operar. O sea, ¿trabaja para quién? Y lo peor es que los señores no calculan que hay siempre riesgo y hay costos, sino que a su libre criterio y albedrío dicen la tasa, la tarifa, el peaje es tanto. Y así no se puede. Ya hemos visto algunos casos, uno lamentable de la ciudadana de nacionalidad china y la otra creo que en la Aurora entraron y arrastraron a una persona. Entonces, dígame usted, ¿qué podemos hacer? Inclusive, ayer salió una nota periodística bien interesante, pero al mismo tiempo repudiable, que hace 5 meses no aparece el director administrativo del Teodoro Maldonado. Terrible. Entonces dice, ¿cómo es esto? O sea, no hay, o los grupos son superiores a la fuerza del orden, o no hay una manera en cómo frenar esto de aquí, este abuso, porque es un abuso. Usted no puede vivir de la noche a la mañana pensando que su sombra es su enemigo. Que no es posible. O sea, todo está trastocado. Inclusive le voy a decir un tema que es interesante. Esto de que ahora se revisan la compraventa de acciones y se establece que por la compraventa de acciones, que usted sabe que una empresa puede ser, en este caso el Expreso, mañana saca acciones preferidas para redituar sobre una inversión, tienen que ser en función del patrimonio de la empresa. Entonces yo liquido, la empresa tiene tanto de patrimonio, esta acción no vale tanto, sino que vale tanto y usted me tiene que pagar tanto. Es que tampoco es así. Claro, es que ahí hay eso es muy, muy delicado porque elimina la posibilidad de ponerse de acuerdo. O sea, si hay cosas que pueden tener un valor en libros o pueden tener un valor esperado. Pero ya cuando uno va al mercado la situación es otra, ¿no? Entonces uno quiere vender o unas acciones o una casa o un carro. Usted pasa por una serie de mecanismos de control. Todo tiene... Hasta llegar a la bolsa. El mercado decide, ¿no? Hasta llegar y claro, obviamente, y ahí incluso habría que preguntarse si no hay un exceso de tributación, ¿no? Porque normalmente ya las empresas pagan renta, las acciones cuando se pagan dividendos también se paga impuesto a la renta. Total, el individuo paga impuesto a la renta. Entonces, creo que... ni el Estado ni los ciudadanos deben abusar. El tema al final del día con la seguridad y las leyes que afectan a derechos humanos, ciertamente hay derechos como el de la privacidad que podría ser afectado, derechos como la inviolabilidad del domicilio que podrían ser afectados. Pero el resultado y la utilización de esa herramienta va a ser determinante para que el gobierno pueda decir fui eficaz o no. Porque si al final del año seguimos con números alarmantes como estos, entonces ya no se trata de leyes, ya no se trata de piezas legales o de normativa, sino que se trata de otras realidades que van más hacia el territorio, hacia el control, hacia la capacidad de gestión, ¿verdad? Hacia políticas públicas de largo plazo, inclusión. Entonces, mucho tiene que ver, y en este asunto que no tratamos de los jóvenes ser tratados como adultos y que los metan a prisión con penas de adultos, podría, de alguna manera, la gente piensa que eso los va a ahuyentar cuando entendemos que los jóvenes no tienen el criterio y que no asimilan el riesgo de la misma manera, ¿no? Y quieren una
recompensa muy rápida. Cuidado, vamos a tener una generación de jóvenes en prisión, ¿no? Tratados, y lo peor de todo sería tener esa pérdida de capital humano, de juventud, y tener el mismo problema aún. O sea, mayor, ¿no, verdad? Entonces, eso es lo que a mí me crea una gran alerta, pero no dudo de que se necesitan herramientas para poder ser más efectivos. Y creo que por ahí los esfuerzos, y hay unos datos importantes de que de la mayor cantidad de revisiones que hacen a las economías de los jueces, encuentran distorsiones que están vinculados con estos narcotentáculos. Entonces, si no se arregla la parte judicial, yo creo que el tema de seguridad no va a salir adelante, y eso es algo en el que todavía el Consejo de la Judicatura, la misma Asamblea, no han sido suficientemente claros. No se trata simplemente, creo que el Ecuador ha ido incrementando penas en los últimos años, pero no ha logrado contener la violencia. Entonces, a menos que haya una eficiencia en el sistema judicial, este país lamentablemente no va a lograr contener la ola de violencia. Total, de acuerdo. Total. Y ese es un poder del Estado. Ese es un poder del Estado que necesita también recursos, que necesita eficiencia, que necesita tener objetivos claros y medir esos objetivos. Y ver que haya sentencias realmente contra estos criminales, ¿verdad? Pero que también tengan, porque en ese caso no es solamente decir el juez que falló y que liberó a un individuo. No. Porque cuidado, ese individuo lo que tenían era una pistola en la cabeza y por eso tuvo que fallar. Y el Estado lo está dejando abandonado y encima vilipendiado públicamente. Cuidado, así no vamos a lograr solucionar, porque la gente va a preferir siempre su vida, incluso la humillación, pues, ¿no? Entonces, es grave el tema. Hay una descomposición total de la institucionalidad en el país, una descomposición bárbara, en todos sentidos, si usted se la pone a ver. En todo sentido, o sea, hace años yo vengo sosteniendo algo que también es sine qua non. Prima en el Ecuador algo que lo he establecido, que en un momento dado usted debe recordar que había la fiebre del pollo, o sea, la gripe aviar. Aquí en el Ecuador hemos tenido la fiebre del pillo. No se ría porque se lo voy a enumerar. ¿Dónde usted encontraba pillería o mañosería? Primero fueron las aduanas, todo el mundo quería las aduanas. Después de las aduanas, ¿qué fue lo que siguió? El famoso Pacifitel, Itel, Pacifitel, Andinatel. Ok, ahí estaba también la pillería. Después, ¿qué fue? Petroecuador. ¿Ya? Y no contentos con todas estas situaciones, ¿a dónde ha estado la pillería? Recién nos damos cuenta que en los hospitales ha sido un saqueo. Recién nos damos cuenta que CENEL, CELEC y todo esto ha sido otro saqueo. Y por último, esto que acabamos de mencionar, la sentencia, la libertad, la prisión preventiva, no eres culpable, el culpable es el que me hizo mal el informe de la policía. Entonces, no sé hasta dónde esto va a seguir con la fiebre del pillo, pero es permanente. Eso es lo que hay, esa es una epidemia terrible. Sí, peor que la... O sea, ¿por qué se lo planteo? Se lo rió, pero si vemos la historia, vemos los hechos, caramba, pues, ¿hasta cuándo esto de aquí? Entonces, ¿qué pasó? Se desbandó esta parte. Entonces no podemos decir que los que están acá actuando no se han dado cuenta de todo esto, pues. Y operan. Y faltó un ingrediente adicional. Después de todo esto, lo último que estamos viendo y ahora nos estamos dando a entender es el asalto a la naturaleza en lo que se refiere a la minería. Hemos encontrado una draga que ha estado años dragando el río Nangaritza. Y esas son cosas que no tienen nada que ver con las leyes. Eso es básicamente gestión. Eso es básicamente patrullar, recorrer, tener... la ley está ahí para sancionar. Para sancionarlo. Entonces hay cosas que hay que tener la absoluta claridad de que no se trata de tener leyes, se trata de tener decisión y capacidad y gestión. ¿Sí? Muy bien, bueno, hemos terminado este programa recordándole siempre que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defender la obligación de todos. Muchas gracias, don Oráculo. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad.
Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.